Muy buenas tardes, amigos de Paz Community. Feliz de estar nuevamente en una versión del SQL Saturday, esta vez en Ica, Perú. Estoy muy agradecido de que hayan aceptado la invitación o hayan aceptado esta propuesta como una respuesta a la invitación que hicieron los organizadores para presentar un tema en este SQL Saturday que realmente trae muchísimos buenos recuerdos a todos esos eventos que hacíamos con la comunidad Paz hace muchos años atrás y qué bueno que se estén retomando. Primero, antes de comenzar con mi exposición, presentar los agradecimientos a todos los sponsors que han hecho posible nuevamente la realización de este evento. Estamos muy agradecidos y espero que este evento que se está realizando en ICA y que tiene un formato híbrido bastante bueno, se siga repitiendo y siga constantemente desarrollándose a través del tiempo. Felicitaciones a los organizadores y muchas gracias a ustedes por estar presentes en este ciclo de exposiciones que estoy seguro que cada uno de los speakers ha dejado lo mejor de sí en la entrega de este conocimiento. Bueno, damos gracias a nuestros sponsors y paso con la temática que hoy nos convoca. El día de hoy les voy a hablar de la magia del parquet en Power BI. Esa es mi exposición y principalmente la contingencia que me lleva a hablar de la magia del parquet en Power BI tiene necesariamente un gran objetivo de fondo y es que comencemos a utilizar herramientas de Big Data, pero en todos los aspectos. El, Como vamos a interiorizar, Parquet es una tecnología que se creó principalmente como una solución muy eficiente para almacenamiento de datos, tanto en la nube como en otros sistemas de archivos, pero ha crecido un montón y actualmente es la base de varias tecnologías nuevas, como Fabric, como Microsoft Fabric. Su base está efectivamente en Parquet. Por lo tanto, entender qué es el Parquet y cómo lo podemos utilizar, no solamente en soluciones de Big Data, sino que también en soluciones comunes y corrientes de archivos locales, nos va a entregar una gran fortaleza con respecto al uso de la información y al manejo de los datos tal cual como nosotros queremos que así sean. Rápidos, veloces, eh, con muy poco espacio y con una alta capacidad de respuesta. Básicamente eso es Parquet y de eso es lo que les voy a hablar el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Walter Calcaño. Bueno, en la fotografía no usaba anteojos, ahora sí las tengo que usar. El, Soy contador de la Universidad del Biobío, luego estudié en la Universidad Andrés Bello y finalmente en la Universidad de Chicago. Eh, Me dedico hace más de 10 años en análisis de datos, partiendo con unos humildes query en Excel hacia SQL Server, y luego ahora ya en arquitectura e ingeniería de datos en Azure, en Amazon Web Service, Power BI y muchas tecnologías que tienen que ver con analítica de datos. Fui jefe de contabilidad y CFO en varias compañías, por lo tanto vengo del mundo de los negocios y desde ahí hice mi transición hacia el mundo de la Data Analytics. Por lo tanto, si alguien me quiere preguntar por mis skills de código, son nulos, pero sí tengo bastante experiencia en interpretar los datos y saber ponerlo al servicio de las preguntas de negocios, así que ahí me pueden preguntar todo lo que quieran. En el 2018 inicié mi firma analítica, se llamaba iNegocios y fue adquirida por la firma EY o Ernst Young en el año 2022, donde actualmente soy senior especialista en arquitectura e ingeniería de datos y a eso me dedico principalmente el tiempo. Mis certificaciones son MCSA en Business Intelligence, MC AI y MCT, que son de alguna forma las validaciones
académicas de tecnología que hablo. Y por fortuna he sido galardonado 3 veces con el premio Microsoft MVP desde el año 2019, así que gracias a todos ustedes, los que forman la comunidad de datos, y he podido recibir este premio durante todo este tiempo, así que nada, muchas gracias a ustedes y espero que esta entrega de conocimiento, esta transmisión de conocimientos que pretendo hacer hacia ustedes sea lo suficientemente clara e iluminadora desde una pequeña perspectiva de los datos. El porqué del parquet. Es una muy buena pregunta del porqué del parquet. Generalmente nos preguntamos cuál es la mejor forma de poder obtener una relación costo-beneficio cuando nos vamos a enfrentar a una estrategia de datos. Y en esa búsqueda de la relación costo-beneficio, vamos a plantear el gran problema de analizar datos como si fuera un desafío económico. Y por eso parto con esta lámina planteando el siguiente esquema. Analizar datos es un problema económico. Eso es un problema que me va a permitir responder preguntas de negocio para efectos de obtener respuestas a esas preguntas de negocio y hacer más eficiente mi negocio, valga la redundancia. Y evidentemente analizar datos lleva un costo. Por lo tanto, lo que siempre voy a buscar es que el costo de analizar datos sea inferior al beneficio de tener los datos analizados. En perogrullo, no me voy a gastar $1.000.000 en análisis de datos si finalmente voy a aumentar mis ventas en $100.000. No tiene mucho sentido. Pero sí tiene bastante sentido invertir $100.000 en análisis de datos para incrementar mi venta en $1.000.000. Tiene bastante sentido. Por lo tanto, querramos o no, analizar datos forma parte de un problema económico. ¿Y qué tenemos que considerar en este problema económico? Bueno, principalmente dos variables. Y las variables que vamos a considerar para analizar si la viabilidad de un proyecto o no son, como ahí lo tengo expuesto en dos ejes, el volumen de datos que voy a procesar, ya sea que lo esté midiendo en megabytes, en gigabytes, en terabytes, en petabytes, exabytes, en la unidad que se tenga que medir, y el procesamiento de estos datos. Por lo tanto, voy a medir la capacidad de procesar, ya sea en la unidad de medida que esté buscando. Le voy a medir en DTU, le voy a medir en tiempo de procesamiento, le voy a medir en memoria RAM, le voy a medir en GPUs, en distintas unidades de medida que tienen que ver con el procesamiento de dichos datos. Por lo tanto, uno podría, tendiendo a interpretar este plano cartesiano que nos habla de dos ejes, de volumen y de tiempo, uno tiende a dividir este problema económico en dos grandes regiones. La primera región la vamos a encontrar debajo de esa línea vertical que divide nuestro ángulo en dos partes de 45 grados. Y nos vamos a encontrar con una primera región donde precisamente el costo de procesar todo este volumen de datos cualquiera es demasiado con respecto al volumen que se va a procesar. Es decir, bajo esta línea no tiene mucho sentido irnos por una estrategia de procesamiento de datos o una arquitectura de procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque finalmente estoy invirtiendo mucho más unidades de procesamiento que el volumen que puedo procesar. Por lo tanto, siempre va a ser mucho más caro, entendiendo que los costos de procesar siempre son mayores al costo de almacenar. Por lo tanto, si proceso un volumen bajo a un alto costo, no tiene mucho sentido invertir en ese proyecto. Por lo tanto, esa zona la vamos a llamar zona roja. Por otro lado, vamos a tener una zona bastante, mucho más agradable, que ahí le vamos a poner zona verde, donde
efectivamente existe una correlación casi directa, es decir, puede ser capaz de procesar mucho volumen de datos a un alto tiempo de procesamiento de datos, una relación casi 1 a 1. Por lo tanto, este tipo de inversiones sí efectivamente podrían llevarse a cabo sin mayor inconveniente, porque efectivamente ejecutar todas esas tareas de procesamiento con respecto al volumen de datos que se va a perseguir es bastante viable. Y existe otra zona, que es una zona que a mí me encanta muchísimo, que es esta zona de acá, la zona azul. Y esta zona azul es la que me permite procesar la mayor cantidad de volumen de datos posible al menor costo de procesamiento. Esta es la zona ideal cuando estamos enfrentando una estrategia de infraestructura o tecnología para poder analizar datos. Es un elemento bastante crítico al momento de decidir sobre qué inversión voy a realizar o no para analizar datos y sobre qué tecnología voy a utilizar para analizar datos. Por lo tanto, es importante tener siempre en consideración este plano cartesiano con respecto a la relación costo-beneficio que implica buscar la mejor estrategia de correlación entre volumen de datos a procesar y el costo de procesamiento de esos mismos datos. Por lo tanto, vamos a tratar de optar por todas aquellas tecnologías que nos permitan procesar la mayor cantidad de volumen posible al menor costo y tiempo de procesamiento posible. En este problema económico nos vamos a encontrar con dos principales tecnologías, sobre todo en almacenamiento y en data lake y en discos. Y estas tecnologías son principalmente dos, que tienen que ver con aquellos sistemas basados en basados en procesamiento y archivo de datos en filas o sistemas de almacenamiento de datos columnares. ¿Cuál es la diferencia entre estos sistemas? Bueno, acá en este plano yo me atrevo a dibujar lo siguiente y lo voy a plantear de la siguiente forma. Estamos viendo el tema del volumen de datos y decíamos que teníamos que ser capaces de apostar a aquellas tecnologías que nos permitieran procesar la mayor cantidad de volumen de datos posible. Y esto en tamaño, en unidades de medida, megabytes, gigabytes o terabytes. Y por otro lado vamos a llevar una correlación entre la cantidad de filas que voy a ser capaz de procesar o de almacenar. Imaginémonos que la granularidad o a mayor cantidad de detalles requiramos para tomar mejores decisiones, mayores cantidades de filas de datos vamos a necesitar. Por lo tanto, estas dos variables son cruciales al momento de decidir cuáles sistemas de archivos vamos a utilizar. Y nos vamos a encontrar principalmente con estas dos tecnologías. Sistemas basados en filas que nos permiten procesar una gran cantidad de filas sin ningún problema. Podemos procesar muchas filas, pero evidentemente a medida que vamos creciendo en cantidad de filas, mayor va a ser el volumen de estos datos. Es decir, estos sistemas o objetos binarios, estos tipos de archivos van a pesar muchísimo mientras más filas tengan. Por otro lado, tenemos sistemas columnares. Y los sistemas columnares tienen la gran ventaja que son capaces de procesar muchísimas filas a un bajísimo volumen de datos. Imagínense 12 millones de filas en apenas 1 megabytes. 25 millones de filas en unos cuantos megabytes. 80 terabytes, o sea, 80 billones de filas en menos de 1 gigabyte. Eso da una ventaja tremenda al momento de procesar grandes volúmenes de información. Y es en ese lado donde me gustaría hacer un pequeño paréntesis para explicar cuál es la gran diferencia que existen entre estos dos sistemas de archivos que existen, sistemas basados en filas y sistemas columnares. Y para eso quiero llevarlos a un pequeño viaje con respecto a la forma
en la cual los archivos son escritos en disco. Y los archivos son escritos en disco desde que se crearon los discos de la siguiente forma. Imaginémonos abstractamente esta tabla. Nombre, edad, curso. ¿Ya? Una tabla de datos cualquiera, muy sencilla. Y si yo quisiera escribir esta tabla de datos en un disco duro cualquiera, SSD, de disco antiguo, para poder escribirlos físicamente en ese disco, tendría que escribirlo de esta forma. Pongo el nombre, la edad, el curso. Luego, nombre, edad, curso. Nombre, edad, curso, nombre, edad, curso, nombre, edad, curso. Básicamente, como si fueran distintos tipos de arreglos o distintas formas eh, de escritura física propiamente tal en la tarjeta de memoria o en el disco donde se están procesando estos archivos. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que si al momento yo leerlos, imaginemos que estoy buscando los nombres, ¿qué es lo que tendría que hacer el lector de, de archivos, ¿ya? Ese aparato? Si estoy buscando nombres que partan con A, por ejemplo, que vendría a ser la primera parte del nombre, acá lo estoy destacando, ¿qué es lo que tiene que hacer el lector? Voy a cambiar acá el color del lector para que sea un poco más, se destaque un poco más, acá está en rojo. Imaginemos que voy a buscar estos nombres, ya que están en esta columna. ¿Qué es lo que hace el lector? El lector va, lee el primer espacio en el disco, ve si es que tiene el dato y si lo tiene, lo guarda en memoria. Va al segundo, va al segundo, tiene el dato, no lo tiene, no lo guarda en memoria. Va, no es, tiene el dato, lo tiene, lo guarda en memoria. Siguiente, tiene el dato, no lo tiene, siguiente, tiene el dato, sí lo tiene, lo guarda en memoria. ¿Ok? Y así hace el paso el lector del disco. Evidentemente se lo hace a mucha más velocidad, pero cuando estamos trabajando con varios millones de filas, este tiempo de procesamiento se nota, ¿ya? Se nota bastante. Y eso es una de las particularidades de guardar archivos basados en sistemas de filas. Por otro lado, existe la tecnología de archivos columnares. Y los archivos columnares, a diferencia de estos archivos que lo van guardando nombre, edad, curso, nombre, edad, curso, nombre, edad, curso, en consecuencia, estos guardan en distintas particiones cada uno de los elementos de esta tabla. Y esto ya es maravilloso. Entonces yo guardo todos los nombres acá. 1, 2, 3. Acá guardo todas las edades y acá guardo todos los cursos. ¿Ok? Hipotéticamente hablando. Todos los nombres, todas las edades, todos los cursos. Si tengo que buscar un nombre, el lector de disco haría lo siguiente. Es, si es, no es, si es, no es, si es, si es. Básicamente, el tiempo que demoró en hacer una búsqueda mi lector en un sistema de archivo columnar es muchísimo menos al tiempo utilizado en la búsqueda o lectura de los archivos basados en filas. Esa es la principal diferencia y la gran ventaja del uso de sistemas columnares. De partida ya me demoro mucho menos en procesar estos datos. Gran punto para el problema económico que habíamos visto hace algunos instantes. Por otro lado, los archivos basados en columnas o los tipos de archivos columnares son muy ricos en guardar metadata. Por lo tanto, entendiendo que la metadata es la data adicional al dato, es decir, el día cuando se creó, el usuario que escribió ese archivo, datos adicionales a los datos a los cuales está relacionado, sino que tienen que ver con la metadata. Eso quiere decir que mis archivos columnares pueden perfectamente optimizar el uso de la metadata en los mismos datos. Por lo tanto, yo puedo enriquecer muchísimo la búsqueda de datos a través de la metadata antes de entrar a la data misma, como primer ejemplo, es decir, quiero buscar todos los nombres creados después del 10 de enero del 2023. Perfecto. Eso es metadata. No existe acá la fecha de creación del dato. No, esta es la metadata. Por lo tanto, busco en la metadata y después me voy al dato mismo.
Eso ya es una ventaja que los archivos basados en filas no lo pueden hacer. Y segundo, que al ser archivos columnares, los algoritmos de compresión existentes para todo tipo de archivos son mayores o superiores que aquellos algoritmos que corren sobre archivos basados en fila. Por lo tanto, yo puedo comprimir esta cantidad de datos de una forma bastante potente. A tal punto que puedo reducir el tamaño de estos archivos hasta una décima parte de su valor original, e incluso un poco más, dependiendo de la tecnología que voy a utilizar. Hemos hablado tanto de estos archivos columnares y el archivo columnar que voy a utilizar para este ejemplo es el archivo columnar tipo Parquet. Existen varios, pero nos vamos a enfocar en Parquet actualmente, que es efectivamente el sistema de archivo columnar más eficiente que existe al instante y además el más barato de crear. Yo puedo crear archivos Parquet sin tener que desembolsar ningún duro de más, solamente con un Jupyter Notebook y lo creo, un poco Python, una librería y se crean archivos Parquet. O evidentemente también lo puedo crear, como lo vamos a ver en el ejemplo, con alguna solución de Big Data en la nube o de ingeniería de datos, como lo vamos a ver ahora en Azure. Los archivos Parquet, como les decía, se pueden comprimir de una forma extraordinaria. Y esta forma extraordinaria es la que voy a pasar a explicarles en la siguiente tabla. Imaginemos un archivo CSV de 437 GB. ¿Ok? Ese es el tamaño de este archivo en un archivo CSV que ustedes perfectamente podrían sacar desde una consulta desde SAP, una consulta desde cualquier sistema de una compañía cualquiera. Pueden perfectamente llegar a 437 GB de datos en archivos CSV haciendo una extracción. Procesar esos 437,46 GB va a tomar un tiempo de aproximadamente 2800 segundos. Estos archivos CSV, TXT, Excel o cualquier otro, efectivamente son sistemas de archivos basados en filas. Y al ser sistemas de archivos basados en filas, tienen un alto costo en procesamiento y en almacenamiento. Esa misma cantidad de datos en formatos Parquet los puedo trabajar de distintas formas. Un archivo Parquet sin comprimir, un Parquet estándar sin comprimir, nos va a tomar, o de esos 437 GB, se van a reducir a 138 GB de tamaño, solamente al parquetizar. Y como les comentaba, al ser archivos columnares, procesar esta cantidad de datos en Parquet me va a costar apenas 43,4 segundos. Evidentemente yo puedo poner distintos sistemas de compresión sobre los mismos Parquet. Ya hablábamos de la compresión. El Parquet en sí mismo ya es más eficiente, pero además lo puedo comprimir. Y existen tres grandes formas de comprimir Parquet. Tenemos la compresión LZO, la compresión YZIP y la compresión Snappy. La compresión YZIP está pensada para aquellos sistemas de archivos que por lo general tienen poca recurrencia, es decir, no es necesario abrirlos a cada instante. Imagínense archivo histórico de 2 o 3 años atrás en un grupo de análisis de datos financieros o de venta o de cualquier toma de decisiones que requiere data histórica. Y a lo mejor no es de alta recurrencia o no tengo que ir constantemente a buscar estos datos. Por lo tanto, voy a escoger una compresión YZIP. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 437 GB van a ocupar apenas 36 GB en almacenamiento en disco, es decir, más de 10 veces de compresión. ¿Ya? Es decir, no voy a comprimir tanto que el archivo, el peso, va a ser apenas una décima parte del peso original.
Esa es la capacidad de compresión solamente de un archivo Parquet en GZIP. Pero como les decía, GZIP es una particularidad o sea, es un estándar de compresión que busca efectivamente ser aplicado en archivos que no van a ser recurrentes o no son constantemente consultados. Tenemos la compresión LZO y la compresión Snappy. La gran diferencia de estos es que la compresión Snappy es de alta recurrencia, es decir, archivos que lo voy a abrir constantemente, y la LZO está pensada para archivos que no voy a abrir tan constantemente, pero van a ser ligeramente recurrentes. La gran diferencia es que Snappy tiene una gran capacidad de descompresión, por lo tanto yo puedo comprimir muy lentamente, pero voy a descomprimir muy rápido, por lo tanto va a ser de alta lectura. En cambio, el LZO se va a comprimir rápido y se va a descomprimir a la misma velocidad. Por lo tanto, está pensado para archivos de mediana recurrencia. Si se dan cuenta, el Snappy es apenas un poco más eficiente que el LZO en cuanto a tamaño, pero sí es mucho más eficiente en cuanto a tiempo de consulta. ¿Por qué? Porque está pensado para ser efectivamente demandado de forma constante. ¿Ya? Y el LZO está pensado para optimizar el tamaño del disco y también para no ser consultado constantemente. En la práctica, los dos sistemas de compresión que más se utilizan son GZIP y Snappy. Hay combinaciones de ellos en varios data lake que conozco y que me ha tocado la fortuna de poder trabajar. Bueno, por otro lado, el beneficio adicional que tiene llevar archivos en Parquet es que nos evitamos un montón de conflictos que nos dan los archivos basados en fila. Imagínense un archivo basado en fila que en vez de tener una separación de columnas por una coma, tiene por un punto y coma. Y usted lo tiene que mezclar con un archivo que viene separado por comas. Es un desastre. Esos archivos es muy difícil poder manejarlos en cualquier sistema de analítica, ya sea que estén utilizando Python, estén utilizando Power BI, estén en Big Data. Ningún problema, siempre van a tener ese problema. ¿Por qué? Porque presentan conflictos. Y no solamente con respecto a cómo separan los campos, sino también cómo separan los decimales. En algunos lados el separador de decimales es coma y en otros puntos. Lo mismo con el separador de miles. Y eso genera muchos conflictos, bastante dolor de cabeza a varios ingenieros de datos tratando de hacer esa homologación. Los tipos de datos tiempo, muchos se dividen por slash y otros se dividen por guiones. Y está bien, son distintos estándares, distintas zonas geográficas y tienen sus propias reglas. Pero cuando tenemos que unirlas todas en una sola parte, es un trabajo que realmente envidio a los ingenieros de datos que lo resuelven. Caracteres especiales. En español tenemos muy pocos caracteres especiales. Tenemos tildes, las ñes y para de contar. O sí, las comillas, las cremillas también. Pero en otros idiomas tienen muchos caracteres especiales, sobre todo en las cadenas de texto. Y eso, llevarlo a un estándar en la nube es, no solamente la nube, el sistema de archivo es realmente bastante complejo. Separar de columna, valores booleanos, efectivamente, todas estas características propias de los sistemas de archivo y que realmente le dan dolores de cabeza a los ingenieros de datos, con Parquet los vamos a evitar. Es decir, yo puedo configurar un archivo Parquet para que siempre asuma la diferencia entre uno y otro y me ofrezca la mejor solución cuando estoy comprimiendo en ese estándar. Por lo tanto, tiene un beneficio adicional que no está en los libros, pero sí en la práctica nos entrega bastante beneficio. ¿Qué tipo de compresión? Bueno, ya hablé de esta tabla un poco antes, pero me gustaría dejar acá bien dicho. En la recomendación, el LZO es recomendado para un uso general no frecuente, el GZIP para almacenamiento histórico y Snappy para uso general frecuente. Eso es lo importante al tener en cuenta cuál es el tipo de compresión que voy a utilizar en los archivos Parquet. Y por lo general, en la práctica, siempre vamos a trabajar con estos dos. ¿Hay compañías que ocupan el LZO? Por supuesto que sí.
en mucho menor escala que GZIP y que Snappy, por supuesto. Pero se ocupan, también se utilizan. Sin embargo, los que más se utilizan son estos dos. ¿Ya? ¿De qué va a depender? De la estrategia, de la gobernanza, de qué tan afiatados están las normas de arquitectura e ingeniería de datos dentro de la organización, etc. Ahora, ya hemos visto bastante, conversado de qué se trata este tema del Parquet, hemos hecho un paseo teórico por sus características y nos quedaría entonces comprender cómo nos ayuda esto todo el Power BI. Y efectivamente, ¿cómo nos va a ayudar? Bueno, en Power BI siempre nos vamos a enfrentar a este gran problema. Cuando estamos trabajando en una solución de servicio Power BI, es decir, utilizando, no estoy hablando del Power BI Desktop, estoy hablando del servicio Power BI, ese que está instalado en la pequeña empresa, en la mediana organización y en la gran empresa, por supuesto, donde tenemos que armar estrategias de ingeniería de datos con Power BI para poder llegar con datos desde los orígenes y poder hacer una buena analítica eficiente. ¿Y qué es lo que sucede? Que constantemente muchas de las soluciones, y en esto los que tengan experiencia con SAP seguramente van a estar de acuerdo, muchas soluciones parten en entrar a la interfaz de SAP, descargar el archivo CSV o Excel y de ahí se lo llevan a Power BI. Yo lo he visto muchas veces y si ustedes se están riendo ahora es porque también probablemente lo han hecho. O algunos más avesados se los llevan en TXT o un archivo JSON para guardar estos formatos. El gran problema de este tipo de archivos es que son archivos basados en filas. Y al ser archivos basados en filas, poder descomprimir y leer esa cantidad de datos muchas veces va a generar un timeout. Y el timeout es tiempo fuera, es decir, utilizaste demasiado tiempo de procesamiento para el volumen de datos que tenías. Y caemos en la curva de la ineficiencia que vemos en la primera diapositiva, donde el costo de procesar datos era mayor que la cantidad de filas que estábamos necesitando. Y esto pasa con este tipo de archivos, TXT, JSON, Excel, CSV, que efectivamente son sistemas de archivos basados en filas. Y al estar basados en filas, tienen esa ineficiencia de la lectura de archivos basados en filas. En cambio, podríamos perfectamente llevar todos estos datos en Parquet, en cualquier sitio. Podríamos parquetizar y guardar estos archivos Parquet en un disco duro local, en un OneDrive en la nube, en un Data Lake, que es donde más se utilizan Data Lake, y vamos a poder ser capaces de tener todo ese gran volumen de datos y ser capaces de extraerlo lo antes posible. En otras palabras, nos vamos a enfocar que todo nuestro proceso de ETL, que finalmente terminan en nuestros sistemas de archivos que van a servir de base para conectar a Power BI, hay muchas compañías que lo hacen, no se conectan directo a la base de datos, sino que crean archivos, dejar de utilizar estos archivos que son basados en fila y que los hacen ineficientes para la analítica. Estamos hablando de archivos Excel, archivos TXT, archivos JSON, archivos CSV. No nos van a servir porque van a ralentizar el procesamiento de los datos en Power BI. Por lo tanto, la invitación es, a contar de ahora, empecemos a utilizar nuestras estrategias de ETL, ir a buscar los datos, pero guardarlos parquetizados en el lugar donde lo estemos almacenando. Insisto, puede ser un disco duro local, puede ser un disco de red, puede ser una nube, puede ser un OneDrive, puede ser un SharePoint, puede ser wherever, lo que sea, y desde ahí se lo llevan a Power BI. Esa es la mejor estrategia para poder trabajar en grandes volúmenes de información a un bajo tiempo de procesamiento y con un gran ahorro a costo que eso implica. Lo vamos a ver luego en la demo para que vean la diferencia de volumen de información. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que Parquet como sistema de archivo ha evolucionado en dos grandes estándares. Parquet dio pie al nacimiento del estándar Delta Lake. El estándar Delta Lake es un framework de, evidentemente, código abierto que permite optimizar de una forma muy eficiente y exquisita
nuestros data lakes, porque permite llevar historia, permite guardar y reemplazar solamente pequeños espacios de archivo, no tener que reemplazar un parquet completo. Guardo la historia, puedo particionar por las veces que necesito. No, tiene muchas ventajas el Delta Lake, y dentro de esas ventajas las podríamos resumir que es capaz de cumplir con el estándar ACID, que no se lo voy a explicar ahora, pero sí los invito a buscar e investigar sobre cómo Delta Lake permite cumplir con ese estándar ACID. Y hay que entender que Delta Lake, evidentemente, es la evolución de los sistemas Parquet. Es decir, dentro de Delta Lake, lo último que, o sea, dentro de todas las particiones de Delta Lake, con todo su estándar, lo que tengo ahí son archivos Parquet. Algunos le llaman Delta Parquet, pero en realidad es Delta Lake. Son archivos Parquet que están viviendo bajo el estándar Delta Lake. Falta decir que son Delta Lake, no hay que decir que son Delta Parquet. Por eso son Parquet. ¿Ya? Y para los que están muy entusiasmados con la noticia de Fabric, bueno, Microsoft Fabric, una de sus principales nuevas herramientas es OneLake. Y OneLake no es nada más que Delta Lake. Con un par de personalizaciones, evidentemente. Pero es Delta Lake. En esencia, es Delta Lake lo que está dentro de OneLake. Tiene un par de temas de ser capaz de llevar un archivo y guardarlo ahí en Delta Lake, inmediatamente se lo va a deltear. Sí, probablemente sí. Tiene algunas particularidades, evidentemente, pero en esencia es Delta Lake. Por lo tanto, tenemos que comprender que si estamos pensando en grandes volúmenes de datos o en pequeños volúmenes, pero de una alta recurrencia o de una alta demanda, donde necesito extraer toda esa data en el menor tiempo posible para ser capaz de analizarlo, debo pensar en Parquet. Y Parquet es la base de lo que es Delta Lake ahora para almacenamiento de datos en la nube, en Big Data, y es la base de lo que ahora se conoce como Microsoft Fabric. Dentro de la solución Fabric está OneLake. Y ahí está efectivamente Delta Lake viviendo al interior de OneLake como solución. Y en esencia es Parquet. Por lo tanto, ahora empecemos a parquetizar como si fuera lo más normal del mundo. Y por supuesto, esto que les estoy hablando de mis archivos Parquet, o de los archivos Parquet, o de la parquetización, una de las grandes ventajas que tiene es que es compatible con todo esto. Es compatible, o tengo soluciones para poder procesar Parquet en Azure, en Amazon Web Service, en GCP, y por supuesto es sumamente compatible con todas estas tecnologías de analítica que existen actualmente y que son las líderes del mercado. Tenemos Hadoop, bueno, Hadoop ya no tanto, pero Spark ya existe y está implementado en muchas compañías. Databricks, que tiene un nivel de crecimiento pero estupendo, realmente bastante envidiable. Python, que es el lenguaje de analítica por excelencia. Synapse, que en esencia Synapse es lo que se transformó ahora en Microsoft Fabric. Y Power BI, que es nuestra herramienta de analítica favorita por elección. Esa es la parte de la presentación teórica. Así que ahora vamos entonces a pasar a la demo. En esta parte de la demostración, lo que voy a intentar explicarles es la gran diferencia de almacenar datos en un repositorio analítico en un sistema parquetizado versus un sistema de archivo basado en fila. Y es en este contexto donde les muestro a continuación el origen de los datos para la demo. Están viendo en pantalla el repositorio de datos asociados al cambio climático que existe en Chile desde el Ministerio de Ciencia de Chile. Esto es un repositorio que tiene muchísimos datos bastante interesantes que analizar y que evidentemente están bajo una estructura de open source. Bajo esa lógica se encuentran en GitHub. Y por lo mismo, gran parte del uso de estos
archivos está en CSV. Como pueden ver, en este GitHub existen todos estos tipos de, llaman productos de datos, que efectivamente son muchos datos asociados a la historia de todos estos indicadores desde 1950 en adelante. Y para eso yo me atreví me atreví a exportarlos hacia un data lake utilizando Data Factory. No voy a entrar en el detalle de cómo hacer esto en Data Factory porque la presentación no es de Data Factory previamente tal. La presentación tiene que ver con la diferencia entre guardar archivos entre un sistema parquetizado y un sistema no parquetizado, como los archivos CSV. Entonces, les voy a mostrar que efectivamente uno de los productos que he guardado desde el GitHub del Ministerio de Ciencias hacia el Data Lake, lo he hecho particionando el Data Lake en dos grandes elementos. Primero, un landing, que es este archivo que ven acá, donde estoy guardando las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas que están en este mismo repositorio. Esto lo he guardado tal cual como vienen. Los archivos en formato CSV, que es como el Ministerio de Ciencias los presenta y los deja guardados en el repositorio de GitHub. Y si quisiera entender cuánto es el volumen de datos que ahí pesa, vamos a hacer un clic en la carpeta propiedades de este archivo. Podemos ver que la carpeta temperatura máxima tiene determinadas características. Y lo interesante de esto es que efectivamente si quiero saber cuánto pesa esta característica propiamente tal, este software que se llama Azure Storage Explorer me va a entregar todos los antecedentes asociados a esta data. Y estos antecedentes principalmente son la ruta del archivo, la cantidad de metadata, algunos datos que son efectivamente bastante interesantes de poder conectar en algún otro sistema, pero lo que para esta ocasión me interesa mostrarles son las estadísticas de la selección. ¿Por qué? Porque las estadísticas de la selección, como acá podemos ver, nos indican que en total, en temperatura máxima, tenemos 72 elementos, es decir, ingreso a temperatura máxima, y veo que tengo 72 archivos CSV con la temperatura máxima, que esta es una extracción que acabo de hacer, o sea, o que hice con Data Factory y que, vuelvo a insistir, no les voy a mostrar cómo se hace en Data Factory porque no es una presentación de Data Factory, pero sí pueden ver que cada archivo CSV por cada uno de los años entre 1950 y 2021 tiene un peso determinado. En total, estos archivos CSV pesan 45 megabytes. Con el mismo Data Factory yo hice otro pipeline que lo que busca es tomar estos archivos CSV y llevarlos a un formato Parquet dentro del mismo Data Lake. Y lo guardé en la parte, en el compartimento Twitter. Voy a ver las estadísticas que le corresponden a esa carpeta, que tiene que ver con la temperatura máxima y me gusta este software porque podemos ver las diferencias de ambas. Y es acá donde me voy a atrever a hacer un poco de zoom. Espero que quede muy bien en la grabación. Y fíjense, donde voy a destacar estos elementos. La compilación de archivos CSV que pesaba 45 megabytes, 45,96 megabytes, que es efectivamente la data original
desde el Ministerio de Ciencia asociado a la temperatura máxima registrada en Chile entre 1950 y 2021, esos mismos 72 elementos pesan apenas 3,72 megabytes. ¿Ya? Esa es la principal diferencia que vemos en la práctica de parquetizar. Soy capaz de procesar toda esa cantidad de volúmenes de datos en apenas 3 megas. A pesar de que pesaban 45 en un tamaño original, ahora pesan apenas 43,72. Una capacidad de compresión bastante envidiable, es decir, tengo cerca del 10% del peso de los datos originales para poder trabajar. Eso es ya maravilloso. Y si quisiera llevarme a estos datos hacia Power BI, es muy sencillo. Y esto tiene que ver con la magia de Power BI. Y en la magia de Power BI, tengo que ser capaz de conectar este Data Lake, que es el Data Lake de Clima Chile Histórico, que así lo he llamado, con Power BI para poder descomprimirlo. Entonces, el Power BI lo que vamos a utilizar es el conector de Blob Storage. Nos vamos a conectar al Blob Storage utilizando este conector. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para poder ejecutarlo? Es copiar el nombre de la cuenta de almacenamiento, el cual voy a pegar aquí. Y luego me va a pedir esta cuenta de almacenamiento una llave de conexión. Y la llave de conexión la voy a encontrar en este lugar. Le voy a copiar. Y efectivamente, al momento de pasar esta llave, me va a mostrar cómo puedo conectar a estas particiones. Voy a conectar a la conexión treated, que es donde están los archivos parquetizados. ¿Ya? Voy a poner transformar datos. Y esta es la gran ventaja de la magia del Parquet en Power BI. Que todos estos archivos que ya están parquetizados, que pesan muy poco y que están en esta carpeta, simplemente utilizando Power Query, voy a ser capaz de combinar todos estos archivos en uno solo. En este caso me quiero llevar solamente la temperatura. Para eso vamos a pasar un filtro de Parquet temperatura. Y este filtro me va a dejar solamente la temperatura de cada uno de los años que me voy a traer. Y simplemente utilizando el botón de combinar archivos, me insisto, esto lo podrían hacer con un origen de datos en el Data Lake, como lo estamos viendo en el ejemplo, pero también podrían tenerlo en OneDrive, podrían tenerlo en un disco local. Simplemente basta combinar los archivos que ya están parquetizados y Power BI inmediatamente los va a interpretar como uno solo, entendiendo cada archivo Parquet como una partición independiente, y los va a disponibilizar en una sola tabla para que ustedes puedan analizarlos sin ningún problema. Yo voy a quitar el origen y voy a dejar el resto de los datos, lo voy a llevar a Power BI inmediatamente para que vean que voy a ser capaz de llevarme todo este volumen de datos. Y bueno, la pregunta es ¿cuánto es este volumen de datos? Simplemente lo vamos a calcular con una medida dentro de la tabla de hechos que nos está creando en estos instantes Power BI. Y que para efecto de esta demostración lo he hecho en vivo, sin editar esta parte del video para ustedes y que de alguna manera vayan comprendiendo la capacidad y la velocidad de procesar gran cantidad de volúmenes de datos que evidentemente excede en gran medida la capacidad de un archivo TXT, de un archivo CSV, de un archivo JSON, de procesar, de almacenar todos estos datos y de ser interpretados de forma muy rápida, como lo hace un archivo Parquet. En total, si alcanzan a ver, se cargaron 603.512 filas.
Para comprobar, voy a hacer una nueva medida con DAX, muy sencillo, que vamos a llamar cantidad de filas, que no es nada más que un count rows, donde voy a una tabla feeder, que son los datos que hemos traído, y cantidad de filas que estoy procesando en estos instantes y que no se demoró bastante poco en realidad. 604.000 filas en menos de un minuto de procesamiento. Esa es la gran ventaja de utilizar archivos paquetizados con Power BI. Vamos a ser capaces de almacenarlos de una forma mucho más eficiente en la nube o en el repositorio que elijan de su gusto, para luego llevarlos a Power BI de una forma práctica, eficiente y sin mayor complejidad que la de combinar archivos con el conector de combinación de archivos estándar que existe en Power BI. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Les deseo un tremendo final de jornada y espero que la experiencia de esta exposición y la de todos mis colegas expositores sea de bastante provecho para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.